Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos y el día de hoy voy a enseñarte el proceso para la construcción de una guitarra acústica desde cero, y con la mayor cantidad de detalles posible. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y vamos a empezar. Para este proyecto, vamos a utilizar madera de tripley, también conocida como triplex, o madera laminada. Ya que el propósito de este video es dar a conocer el proceso y las técnicas básicas necesarias para la construcción de una guitarra de la manera más sencilla, pero con un resultado profesional. Para empezar, el primer paso será tomar la plantilla del modelo de guitarra que se desee construir, y trasladar la silueta a la parte de madera destinada para la tapa frontal, y repetir el proceso en la tapa trasera. Si no tienes una plantilla, en la descripción o en el primer comentario de este video te dejaré un enlace para descargar una plantilla lista para imprimir, o si prefieres, también te dejaré un video donde te enseño a dibujar geométricamente la plantilla de cualquier guitarra desde cero, y sin necesidad de impresora. Posteriormente se procede a trazar una línea que asegura la simetría del cuerpo de la guitarra. Esta línea permite observar que ambas mitades de las tapas sean iguales. Posteriormente, hacemos la misma operación en la tapa trasera de la guitarra. A continuación, y con la ayuda de una caladora eléctrica o una caladora de mano, se procede a realizar el corte de la silueta dibujada anteriormente en la madera. El corte debe estar por fuera de la línea en todo momento. A continuación, la etapa siguiente del proceso consiste en la instalación y elaboración de las barras armónicas, las cuales son indispensables porque tienen dos funciones primordiales: darle estabilidad a la estructura de la guitarra, y también ecualizar su sonido, atenuando algunas frecuencias específicas, y potenciando otras. Para empezar, se toma una escuadra o una regla, y desde la parte inicial del contorno de la guitarra, se procede a marcar 9.5 centímetros. Posteriormente, se traza una línea perpendicular, que extenderemos a todo el ancho de la guitarra. A continuación, y a partir de la marca anterior, se procede a realizar otra marca igual, pero a 10.5 centímetros de distancia. Posteriormente, se traza nuevamente una línea perpendicular o a 90 grados, y se prolonga a todo el ancho de la guitarra. Para finalizar este punto, se debe hacer una tercera marca a 11.5 centímetros y se repite el proceso anterior trazando una línea perpendicular. A continuación, se procede a trazar las barras en la tapa frontal. Pero antes, voy a hacer la perforación de la boca de la guitarra. Para ello, se debe medir desde el contorno superior, 10.5 centímetros. Posteriormente, y a partir de esta marca, se miden 4.5 centímetros, correspondientes al radio de la circunferencia a trabajar. En este caso, esta guitarra tendrá una boca de 9 centímetros de diámetro. Para trazar la circunferencia, se debe utilizar un compás. Para el corte, se puede utilizar numerosas herramientas, y para este ejemplo, he elegido una caladora eléctrica. Para poder hacer el corte, es necesario hacer antes un agujero con un taladro para poder introducir la cuchilla de la máquina. Este corte se debe hacer teniendo en cuenta que la cuchilla no toque el lápiz, y para ello se recomienda dejar una pequeña tolerancia que después se pueda trabajar a mano, ya sea con lija, o con algunas limas. A continuación, se procede a realizar el trazo de las barras armónicas en la tapa frontal. Este paso es uno de los más cruciales, ya que es totalmente determinante para el sonido final del instrumento. Lo primero que se debe hacer es tomar una distancia de 1.5 centímetros desde la boca de la guitarra hacia arriba. Posteriormente, se traza una línea perpendicular que se debe prolongar a lo ancho de la guitarra. A continuación, vamos a trazar una segunda línea paralela, que nos marcará el grueso de la barra. En este caso, el grueso será de 7 milímetros. Posteriormente, vamos a tomar 1.5 centímetros desde la parte inferior de la boca hacia abajo, y a continuación se procede a trazar otra línea perpendicular a lo ancho de la guitarra. Posteriormente, se debe trazar el grueso de la barra armónica que corresponde a 7 milímetros. A continuación, se procede a trazar el sistema de abanico. Existen muchos tipos de distribuciones de barras, pero en este caso, vamos a utilizar el sistema de torres, que es uno de los más comunes en las guitarras acústicas. Para ello, se empieza sobre la línea de simetría, y se marca 2.5 milímetros a cada lado, con el objetivo de marcar el grueso y la posición de la primera barra.
Para esta guitarra, se utilizarán barras armónicas de 5 milímetros de ancho y de alto. Posteriormente, se procede a medir 4 centímetros desde la parte externa de la barra, y luego 8 centímetros hacia el lado derecho. Posteriormente, se realiza esta misma operación en el lado izquierdo. A continuación, se debe trazar una línea perpendicular de referencia a 15 centímetros, la cual va a servir para medir la separación entre cada una de las barras del abanico. Para la primera barra se procede a medir 7.5 centímetros, y para la segunda, 6 centímetros. En el lado izquierdo también se debe marcar a 7.5 centímetros y la última a 7 centímetros. A continuación, debemos unir los puntos que marcamos en la parte superior con los puntos de la parte inferior. Posteriormente, solamente queda trazar el ancho, y para ello se debe trazar una línea a 2.5 milímetros en cada lado, obteniendo de esta manera la posición exacta donde irá pegada cada una de las barras del abanico. Una vez terminada esta etapa, se puede proceder a pegar cada una de las maderas de acuerdo al plano. Para ello, vamos a empezar con la madera del abanico. En este caso se necesita una madera blanda como el pino o el cedro, con unas dimensiones de 5 milímetros por 5 milímetros. El largo se determina después de acuerdo a su ubicación en la tapa. Para pegarlas, cada una de las barras tienen que tener una separación desde el contorno inferior de 3 centímetros, y desde la barra transversal superior, una distancia de 5 milímetros. Es muy importante revisar que las barras del abanico no toquen la barra transversal que está en la boca de la guitarra. Posteriormente, se aplica pegamento blanco para madera y se ejerce presión con un sistema de prensas. En este caso estamos utilizando el sistema de prensado francés. Una vez finalizada la etapa anterior, vamos a empezar con la construcción de los aros. Para ello, se necesitan 2 tiras de la misma madera con la que hemos estado trabajando, con las siguientes dimensiones: 90 centímetros de largo y en este caso 7 centímetros de ancho. El ancho de los aros más común es de 9 centímetros, pero el modelo que hemos elegido para este video posee una caja más delgada. Sin embargo, puedes dar la dimensión que desees para estas piezas, y el proceso que veremos a continuación no cambiará en nada. Para continuar con el proceso, el paso siguiente es tomar las 2 tiras ya cortadas y remojarlas durante un periodo de 1 hora, con el propósito de facilitar el doblado. Posteriormente, con muy poca presión y con una tira de cartón o de lámina delgada, se empieza a hacer presión sobre un tubo caliente, el cual causará que la madera pueda curvarse al evaporar el agua que ha sido absorbida, permitiendo así dar la figura requerida a cada uno de los aros. Este proceso debe hacerse de manera lenta y paciente, ya que se debe ir dando la forma de cada una de las curvas sin forzar la madera, solamente doblando lo que la pieza permita. Esto se puede sentir fácilmente al tacto, mientras se realiza el proceso. También es muy importante mencionar que este proceso se debe hacer mojando la madera periódicamente, dado que si ésta se seca, y se sigue haciendo presión, es muy probable que se parta toda la pieza quedando inservible. Una vez terminada esta parte, el siguiente paso corresponde en darle la forma a las barras de la tapa superior. Para ello, y con la ayuda de un formón, se procede a eliminar las aristas de cada pieza, con el objetivo de darles una forma triangular. Este trabajo se debe hacer con mucha paciencia y precisión, ya que todas las barras deben quedar iguales. Posteriormente, se procede a hacer un desgaste en las terminaciones de cada barra tanto en la parte superior como en la parte inferior. Una vez terminada esta operación, el resultado debe ser similar a este. A continuación, el paso siguiente es instalar y pegar las 2 barras armónicas restantes. Estas piezas tienen unas dimensiones de 7 milímetros de grosor y 18 milímetros de altura. El ancho está determinado de acuerdo a la parte donde van a ir instaladas. Para pegarlas, simplemente se aplica pegamento blanco y se presionan con el mismo sistema de prensas anterior. A continuación, se debe realizar la misma operación con las 3 barras armónicas de la tapa trasera. Las dimensiones son las mismas: 7 milímetros de grueso, una altura de 18 milímetros, y el ancho será determinado por el lugar donde tiene que ir ubicada cada una. Una vez que las barras ya se hayan secado, por medio de un formón se procede a darles la forma triangular, igual a las barras del abanico, para posteriormente pulir por medio de lijas.
A continuación, el paso siguiente es pegar los aros al cuerpo de la guitarra, pero para ello, antes se debe quitar la madera sobrante de todas las barras, para que los aros puedan calzar perfectamente en la tapa. Terminada esta acción, se procede a realizar un prearmado para poder dar las medidas adecuadas, ya que estas piezas se encuentran en este momento con una longitud más grande que la que deben tener en realidad. Para ello, cuando los aros estén bien sujetos a la tapa frontal, se procede a tomar una escuadra y un lápiz para marcar en la parte inferior, justo en la línea de simetría, el lugar donde se unirán los dos aros. Posteriormente, se realiza la misma acción en la parte superior, marcando el final del aro, justo donde termina la tapa. Una vez realizada esta acción, se quitan las prensas y se procede a cortar muy cuidadosamente las partes sobrantes. En este caso, lo vamos a hacer por medio de un bisturí de precisión y una escuadra. Una vez listas las dimensiones de los aros, se procede a aplicar pegamento blanco y a sujetar ambos aros por medio de prensas. Es muy importante asegurarse de que los aros toquen muy bien la superficie de la tapa superior. Posteriormente, se procede a colocar dos tacos de madera. Uno en la parte inferior donde se unen los dos aros, y otro en la parte superior. Estas piezas tienen las siguientes dimensiones: 6 centímetros de ancho, una altura correspondiente a la altura de los aros, y un grueso de 2 centímetros. La función de estas piezas es permitir la unión de los dos aros con la tapa superior, y posteriormente con la tapa inferior, además de ser los apoyos principales de toda la caja de resonancia. Mientras el pegamento hace su trabajo, se procede a elaborar los contraaros, o también conocidos como contrafajas. Este término hace referencia a las tiras delgadas de madera que tienen la función de aumentar el grueso de los aros y servir de soporte para pegar las tapas. Para su construcción, se debe cortar dos tiras del mismo material con el cual se elaboraron los aros. Las dimensiones son las siguientes: 90 centímetros de largo y 12 milímetros de ancho. Este proceso requiere curvar nuevamente la madera, ya que estas piezas irán en el contorno de cada uno de los aros y por lo tanto, deben adoptar su forma perfectamente. Una vez se tienen doblados los contraaros, se procede a aplicar abundante pegamento blanco y sujetarlo con ganchos o con algún tipo de prensa. Terminada esta etapa, vamos a continuar con la elaboración de los peones, los cuales son pequeñas piezas triangulares, que ayudan a asegurar la unión de la tapa superior, ya que está comprobado que los peones ayudan al sonido con más determinación que las contrafajas. Para su elaboración, se necesita una pieza de pino o de madera blanda, totalmente cuadrada. En este caso, vamos a utilizar un pequeño listón de 1 centímetro por 1 centímetro. Los peones salen al cortar esta tira de madera en ángulos de 45 grados, y después en ángulo recto. Cuando ya están listos, se procede a pegarlos entre la tapa y los aros, pero antes, es muy importante mencionar que la separación entre cada uno sea de al menos 3 milímetros, ya que de lo contrario se puede llegar a perder algo de sonido al saturar la tapa. Hasta el momento, es así como va quedando la nueva guitarra. Una vez terminados los pasos anteriores, se procede a realizar el ensamblaje total del cuerpo. Para ello, se debe posicionar la tapa trasera sobre los aros que ya están previamente preparados, y después, se debe marcar con un lápiz el lugar donde irían situadas las barras armónicas, para posteriormente, hacer una muesca para que la tapa pueda encajar perfectamente. Para esta operación, se utiliza un formón. Una vez realizados estos pasos, se procede a aplicar abundante pegamento blanco, y a colocar varias prensas para lograr un buen contacto y una buena adherencia de las piezas. Después de que la guitarra se haya secado por unas 12 horas, vamos a empezar a pulir los contornos, quitando la madera sobrante con un formón, para posteriormente lijar todo el cuerpo de la guitarra con diferentes lijas. Empezando con un grano grueso número 180, y aumentándolo progresivamente hasta terminar en un grano 400 o 600. Para finalizar el ensamblaje del cuerpo, se procede a corregir las imperfecciones creando una pasta o masilla, a partir de polvo de lija, más pegamento blanco. Esta pasta sirve para rellenar todas las imperfecciones que pueda tener la madera. Su aplicación se realiza por medio de espátula, y se debe dejar secar por aproximadamente 8 horas, para luego retirar los excesos con un formón y posteriormente pulir con lijas. A continuación, vamos a proceder con la construcción del brazo o mástil.
En este caso, se debe usar madera dura o semidura. Para esta guitarra voy a utilizar una madera de mi región, la cual se conoce como achapo. Las dimensiones son las siguientes: 70 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 2 centímetros de grueso. El primer paso a realizar es hacer un trazo a lo ancho en una de las puntas de la pieza de madera. Posteriormente, a partir de esa marca se debe medir 33 centímetros. A continuación, se debe trasladar la medida de los 33 centímetros a todas las caras de la pieza. Para continuar, se procede a hacer una marca señalando la mejor cara que tenga esta madera, dado que será en este lado donde irá pegado posteriormente el diapasón. A continuación, se procede a hacer un rectángulo en el canto de la madera, es decir, en el filo o lado lateral, el cual va a tener una distancia de 10 centímetros. Posteriormente, vamos a unir las dos esquinas, partiendo de la superior izquierda hacia la esquina inferior derecha. Esta línea marcará el corte que se debe realizar para darle una inclinación a la pala o clavijero de la guitarra. Una vez realizados los pasos anteriores, el procedimiento siguiente es realizar el corte en la línea que acabamos de marcar. Una vez tenemos listo este paso, vamos a proceder a pulir las caras que se van a unir para posteriormente aplicar pegamento blanco y ensamblar las piezas. Para unir estas partes, se debe girar la pieza superior para que ésta quede inclinada hacia atrás. Realizados los pasos anteriores, se procede a pegar y prensar. Posteriormente, se debe preparar dos tacos de madera que irán pegados en la parte inferior del brazo. Estos tacos servirán para darle la forma que une el brazo con el cuerpo de la guitarra. Las dimensiones de estas piezas son entre 7 y 8 centímetros de largo y 3 centímetros de grueso en cada uno, con el objetivo de que la unión de los dos sume un ancho de 6 centímetros. Esta pieza debe estar totalmente a escuadra por todos los lados. Para ello, se debe perfeccionar todas las caras por medio de cepillo, hasta asegurarse de que no haya luz entre la madera y la escuadra, y que además, las caras estén totalmente rectas, ya que el ensamble de esta pieza con el brazo debe ser perfecto. Una vez se haya secado la unión hecha anteriormente en el mástil, se procede a limpiar y a nivelar la unión con un cepillo. En este punto, se necesita dejar la parte superior totalmente recta y a escuadra. Terminado este proceso, vamos a realizar un corte en la parte inferior del brazo. Para ello, vamos a cortar en la línea que marcamos inicialmente. Este corte debe ser cuidadosamente hecho a 90 grados. Posteriormente, el paso siguiente es ubicar la mitad del ancho de toda la pieza, para trazar una línea que servirá para asegurar la simetría. A continuación, en la parte inferior vamos a marcar 3.1 centímetros a cada lado, para tener el ancho real del brazo que corresponderá, cuando este esté terminado, a 6 centímetros, y por el momento, antes de trabajarlo y moldearlo, a 6.2 centímetros. A continuación, desde la parte inferior hasta la parte superior, se debe hacer una marca a 33 centímetros, y posteriormente, se debe medir 2.6 centímetros a cada lado. A continuación, se procede a unir las marcas hechas en la parte inferior, con las marcas de la parte superior. De esta manera, vamos a conseguir el ancho real que va a tener el brazo en esta zona, el cual corresponde a 5 centímetros una vez terminado, y a 5.2 centímetros, antes de empezar con el proceso de talle. A continuación, se procede a dar el diseño que tendrá el clavijero. Una vez se tiene marcada la figura, se procede a marcar 11.3 centímetros como se puede apreciar en la imagen, dado que este es el espacio que necesitan los clavijeros mecánicos para poder funcionar correctamente. A continuación, se debe marcar un margen de 1 centímetro a cada uno de los lados. Posteriormente, se procede a unir estas marcas para hacer los orificios por donde entrarán las cuerdas. Este canal tiene un ancho de 1.5 centímetros. En la parte superior e inferior, se debe dar una terminación redondeada. A continuación, el paso siguiente es realizar el corte de la manera más precisa posible. En este caso, voy a utilizar una caladora eléctrica, sin embargo, se puede hacer totalmente a mano si no se dispone de la herramienta. Para poder realizar el corte con esta herramienta, se debe hacer primero una perforación con un taladro para poder introducir la cuchilla de la máquina. A continuación, se procede a pegar al mástil el taco preparado anteriormente.
Es muy importante realizar unas pequeñas marcas con un formón en las caras que van a unirse, con el objetivo de asegurar la máxima adherencia. Para pasar a prensar, es muy importante verificar que el taco quede totalmente a ras, con la parte inferior del mástil. Para ello, se debe rectificar con una escuadra. A continuación, el paso siguiente consiste en darle la forma final al mástil. Para ello, lo primero que haremos será realizar el diseño que tendrá el taco. En este caso voy a elaborar 3 plantillas. Una para la parte lateral, una para la parte superior, y otra para la parte que se unirá con el cuerpo de la guitarra. Una vez se tiene marcado el diseño, se procede a moldear por medio de cortes y diversas herramientas con el objetivo de que la forma marcada empiece a cobrar vida. Este proceso comienza haciendo varios cortes, con el objetivo de quitar los pedazos grandes de madera y posteriormente, quitando material por medio de formones y de gubias. Una vez el diseño está cerca de las formas marcadas con las plantillas, se empieza a pulir por medio de lijas y limas de diferentes tamaños. Es importante mencionar que entre cada luthier, esta parte del brazo, puede cambiar fácilmente de diseño y de forma, por ende, se puede adoptar estilos propios sin ningún inconveniente. En este video, quiero mostrarte la forma más común que tienen las guitarras y el diseño más presente que se puede encontrar, para que a partir de él, puedas modificarlo o adaptarlo de acuerdo a tus gustos. A continuación, el paso siguiente es terminar de redondear el mango. Para ello, vamos a utilizar formón, cepillo de vuelta, y diversas limas y lijas. Posteriormente, debemos matar todas las aristas o filos, dándoles una forma redondeada. Para finalizar, es muy importante comprobar que en la parte superior, cercana al clavijero, el mástil tenga un grueso de entre 16 y 17 milímetros, y en la parte inferior, cerca del taco, entre 18 y 19 milímetros. Fuera de esas medidas, el mástil será muy incómodo y estará fuera de los estándares de las guitarras de la actualidad. Una vez terminado el proceso del brazo o mástil, vamos a pasar a decorar la boca de la guitarra por medio de una roseta. En este caso, se va a hacer de la manera más sencilla posible, pensando en las personas que están empezando en el mundo de la lutería. Este método corresponde a imprimir por medio de una impresora convencional el diseño que se desee utilizar. Es muy importante mencionar que si tienes más experiencia, puedes instalar una roseta normal por medio del proceso de incrustación. En la descripción de este episodio te dejaré un video detallado de cómo hacerlo, además de varios diseños de rosetas listos para imprimir. Posteriormente, se debe trasladar la línea de simetría de la tapa a la parte superior, con el objetivo de tener una guía para ensamblar el brazo correctamente. A continuación, se procede a hacer 2 marcas, a 2 centímetros desde la parte superior, como también desde la parte inferior, para hacer 2 agujeros que servirán para introducir 2 clavijas de madera con las cuales se unirá el brazo a la caja de resonancia. Estas clavijas se van a introducir en la caja a 1.5 centímetros, lo cual quiere decir que tenemos que hacer una perforación tanto en el brazo como en la caja con esta distancia. La clavija en total tendrá por lo tanto 3 centímetros. Una vez realizado este proceso, se debe hacer un prearmado para comprobar que todo calce perfectamente, y que el mástil quede con la inclinación y dirección correcta. Para hacer esta comprobación, es muy importante ver que la línea de simetría coincida desde la tapa hasta el mástil, sin desviarse o inclinarse en ningún punto. Una vez está todo en su sitio, se procede a ensamblar el brazo a la caja. Para ello, se debe utilizar pegamento blanco, y una prensa o cualquier tipo de fijación que permita hacer presión sobre la unión. A continuación, el paso siguiente es la construcción del puente. Para ello, se empleará una pieza de madera dura, de 18 centímetros de largo, por 3 centímetros de ancho, y 1 centímetro de grosor. En este caso, se usará madera de granadillo. Lo primero que se hace para su construcción, es encontrar la mitad, la cual se encuentra a 9 centímetros. Posteriormente se marca 4 centímetros a cada lado. A continuación, se traza un margen de 4 milímetros en la parte que irá pegada a la caja del instrumento. Esta marca se debe trasladar alrededor de toda la pieza. Posteriormente, se realizan 2 cortes para quitar la madera sobrante.
A continuación, el paso siguiente es darle la altura al puente. Para ello se debe marcar 1 centímetro alrededor de toda la pieza, y quitar la madera sobrante por medio de cortes o también desbastando con un cepillo. Posteriormente se procede a redondear los extremos del puente por medio de limas, formón y lijas. A continuación, vamos a realizar las siguientes marcas en la parte superior, de acuerdo al plano que se muestra en pantalla. Posteriormente, se procede a realizar el corte superior, que es donde se ubicará la cejilla o el hueso. A continuación, se hace un corte secundario para quitar la madera que evita que las cuerdas ingresen. Este proceso se hace por medio de formones de diferentes tamaños. A continuación, la etapa siguiente consiste en marcar la mitad de la pieza en la parte trasera por donde se introducirán las cuerdas. Posteriormente, se realizan 2 marcas a 3 centímetros de cada lado. Estas marcas son para los agujeros por donde ingresan las cuerdas. Posteriormente se ubican las demás cuerdas, midiendo 1.2 centímetros hasta completar los 6 puntos o entradas. A continuación, se procede a hacer los orificios con un taladro. Posteriormente, la etapa siguiente corresponde a la construcción del diapasón. Para ello, vamos a necesitar una pieza de madera dura, que tendrá las siguientes dimensiones: 45 centímetros de largo, 5.4 centímetros de ancho en la parte superior, y 6.7 centímetros de ancho en la parte inferior. El grosor es de 7 milímetros. A continuación, es muy importante realizar una marca desde la parte superior a 32.5 centímetros de manera muy exacta, ya que esta es la marca que coincide con la unión del cuerpo y el brazo. Esta marca debe estar muy bien centrada y será la guía para pegar el diapasón al cuerpo de la guitarra, como veremos más adelante. A continuación, viene el trabajo más importante del diapasón: su calibración. En la parte superior debe tener un grueso de 6 milímetros, y en la parte inferior, de 4.8 o 5 milímetros. Este proceso se realiza mediante un cepillo o una garlopa número 6. Para rectificar que el trabajo esté bien hecho, se debe posicionar constantemente la regla sobre el diapasón, y por medio de una linterna se debe verificar que del otro lado, la luz pueda verse de manera muy tenue, desde el traste 2 aproximadamente, hasta la punta final de la pieza sin interrumpirse. Otra forma fácil de comprobar es tomar las medidas en la parte superior y verificar que marque 6 milímetros, y que esta medida vaya disminuyendo hasta llegar a la punta inferior y marcar 4.8 milímetros. A continuación, el paso siguiente es marcar cada uno de los trastes que tendrá la guitarra. Para ello se utilizará la siguiente tabla donde se encuentra cada una de las medidas tomadas desde la parte superior. Es decir, desde la cejilla hasta cada uno de los trastes. Una vez realizadas todas las marcas, se procede a perforar por medio de una sierra que no supere los 0.8 milímetros de grosor, ya que si esto pasa el traste no entrará, o por el contrario quedará muy flojo. A continuación, solamente queda hacer las perforaciones para los clavijeros mecánicos. Para ello, se posicionan en su sitio y se marca el lugar donde va a entrar cada uno de los pernos. Posteriormente, en el lateral se busca la mitad y se traslada las marcas anteriormente hechas, para posteriormente, tener los centros donde abriremos un agujero con un taladro. En este caso, se debe poner una madera encima, antes de hacer la perforación para evitar así el astillamiento. A continuación, se dará inicio al proceso de pintura y acabados. Para ello, se debe empezar con el diapasón y el puente, a los cuales se le aplicará tinta para madera basada en alcohol. Posteriormente,
vamos a pasar a incrustar los trastes en el diapasón. Para ello, se toma la entrastadura de alpaca, y se introduce levemente en cada una de las ranuras previamente preparadas. A continuación, se corta la medida necesaria y se procede a limar los extremos para darle un acabado fino, y evitar después tener que hacer otro proceso. El proceso se basa en trabajar las puntas de los trastes en diagonal hacia adentro, para evitar que queden rebabas que posteriormente se tendrían que limar. Una vez dado el acabado a cada uno de los trastes, se procede a introducirlos a presión por medio de un martillo de goma. Para cuidar el diapasón y darle un acabado final, se debe aplicar un aceite vegetal. En este caso, aceite de limón. Continuando con los acabados, se procede a rellenar cada una de las ranuras que quedan al hacer los cortes para los trastes. Para ello se utiliza polvo fino de lija, más pegamento líquido instantáneo. A continuación, se quita los excesos con un formón y se pule con lijas para darle un acabado óptimo. Posteriormente, se procede a pegar el puente en la caja armónica. Para ello, se usa una regla y a continuación y a partir del traste número 12, se procede a medir muy exactamente 32.5 centímetros. Esta distancia tendrá que ser tomada hasta la mitad de la ranura del hueso que va en el puente, y después se debe retroceder el puente 2.5 milímetros hacia atrás, en dirección a la culata, para que la afinación quede compensada y muy precisa. Posteriormente, por medio de una regla larga, se debe ubicar el orificio de la cuerda número 6 y de la cuerda número 1. Después, se debe llevar hasta la parte superior del diapasón, verificando que la distancia que sobra a cada lado sea la misma. Una vez se tiene calculada la medida, se procede a aplicar pegamento blanco, y a sujetar el puente a la caja por medio de prensas, pero para ello, es necesario colocar antes unos pequeños tacos que servirán de apoyo, para que la tapa delantera no se hunda al ejercer presión con la prensa. Una vez realizada esta operación, se debe empapelar el diapasón. Si se requiere que el puente tenga un acabado mate, también debería empapelarse, como en este caso. Sin embargo, no es obligatorio. Una vez realizada esta acción, se empieza a aplicar sellador catalizado para madera. Para este proceso es necesario contar con un compresor, una pistola de gravedad, sellador catalizado para madera, y su respectivo catalizador. La forma de preparar este producto es mezclar 20 partes de sellador por una parte de catalizador. Es decir, en este caso vamos a utilizar 50 mililitros de sellador para una capa completa, por lo tanto, de catalizador se deben adicionar 2.5 mililitros. Este proceso se debe realizar como mínimo 5 veces dejando secar entre 1 y 3 horas cada mano, y lijando cada capa con lija número 320 o 400. Para que la medición de las pinturas y de los catalizadores sea exacta, se recomienda utilizar una jeringa para medir con precisión los mililitros de cada componente. A continuación, por medio de un rotulador o de un marcador de tinta indeleble, se procede a trazar 12 nefas en los contornos de la guitarra, las cuales servirán para darle un toque más estilizado. Posteriormente se procede a aplicar una mano más de sellador, y posteriormente a lijar levemente con lija número 600, con el objetivo de preparar la superficie para el siguiente proceso, y no con el propósito de despintar o retirar material. A continuación, se procede a aplicar el color a gusto personal. Para ello vamos a mostrar el proceso dándole color a la tapa trasera y a los aros. En este caso, he combinado una serie de colores para crear un tono personalizado. Los colores usados fueron caoba, con un poco de color wenge. En este caso, voy a aplicar la mezcla con brocha, ya que quiero hacer un realce de las vetas de la madera. Sin embargo, se puede aplicar con pistola, mezclando el color con el sellador usado en el paso anterior. Las capas necesarias son de acuerdo al gusto personal. En este caso, ya he conseguido el color deseado, tanto en la parte trasera, como en el frente, ya que he decidido dejarlo en color natural. El proceso siguiente consiste en aplicar el brillo. Para ello, se utilizará laca catalizada y su respectivo catalizador. El proceso es muy similar al del sellador.
Solo se deben mezclar 20 partes de laca por una parte de catalizador y realizar la mezcla. En este caso, también se usaron 50 ml de laca y 2.5 ml de catalizador para cada capa completa. En total se deben aplicar entre 4 y 5 manos de laca, dejando un día de secado entre cada una de ellas. Antes de aplicar una mano de laca sobre otra, se debe lijar con lija número 1000. Para un acabado perfecto, se debe tomar una distancia de aproximadamente 20 centímetros y aplicar capas muy delgadas. Después de haber realizado este proceso, se debe dejar secar la guitarra un promedio de 5 días. Para terminar con todo el acabado, se procede a lijar todo el brillo de la guitarra, primero con papel de lija número 600, posteriormente con número 1000, y posteriormente con 1500 y 2000. El propósito no es despintar la guitarra, simplemente matar todo su brillo y nivelar la superficie para poder dar un acabado tipo espejo. Una vez realizado este paso, se procede a dar el acabado final por medio de ceras pulidoras. Cera blanca de grano fino, cera roja de grano grueso, y por último cera protectora marca Siemens. Para empezar con este proceso, se debe aplicar la cera roja y se deben dar aproximadamente entre 7 y 10 manos hasta que el brillo sea uniforme en todo el cuerpo de la guitarra. Este proceso se puede hacer por medio de una pulidora o también a mano. En este caso te mostraré cómo realizar un pulido sin ningún tipo de máquina. Para ello es muy necesario aplicar la cera por secciones hasta sacar el brillo, y posteriormente continuar con otra zona. El brillo que produce la cera roja es preliminar, ya que el brillo total lo da la cera blanca, la cual tiene un grano mucho más fino. El proceso es similar, se recomienda aplicar entre 7 y 10 capas, o hasta lograr un resultado que sea a nivel personal satisfactorio. Por último, solo queda dar el acabado final, y para ello se procede a aplicar cera protectora para autos. En este caso vamos a utilizar la de marca Siemens, pero puede ser cualquiera. Esta cera sí, se debe aplicar a todo el cuerpo de la guitarra de una sola vez y de manera generosa. Posteriormente, se debe dejar secar mínimo 3 minutos, y por último se debe retirar suavemente con un pedazo de microfibra o toalla de algodón. Después de 12 días de trabajo, este es el resultado final. Con esto hemos llegado al final de este video, pero antes, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido, con la mejor calidad. Hasta la próxima.